Los hijos gemelos de Alar V se situaron en un cielo pintado con los ardientes matices de naranja y rojo que proyectaban largas sombras sobre las llanuras estériles en el corazón del campamento humano, rodeado de toscas paredes de acero y el zumbido constante de las paletas. El capitán de maquinaria Ren Torvich estaba de pie junto a su más reciente adquisición. Su gente, guerreros endurecidos en la lucha interminable por la supervivencia, habían luchado con uñas y dientes para reclamar este mundo de los alienígenas Sakin, y ahora, como dictaba la tradición, Ren era recompensado. La recompensa estaba en silencio junto a él. Una chica alienígena con piel verde brillante, ojos dorados afilados y cabello largo y negro que caía como una cortina sobre su rostro. Su nombre estaba cerca. Era un regalo. Una muestra de agradecimiento por su valor en la guerra, un símbolo de victoria sobre su gente. Ren apenas la miró. Para él, ella era solo otra víctima de la guerra, otra pieza en un juego más grandioso. Sus manos apretaron la cadena de hierro que ataba sus muñecas. Su mente todavía estaba en los campos de batalla donde la muerte era una compañera constante. Su armadura, asustada por la batalla y la sangre que corría, se sentía más pesada que nunca. Pero incluso en el peso de todo, algo lo mordió mientras miraba a la chica. Su postura era sumisa, pero sus ojos no eran los ojos de un esclavo. Derrotado ardían con un desafío silencioso que lo inquietó. Tiró de la cadena acercándola. «Eres de mi propiedad. Ahora actúa como si lo fuera». Nerra. Permaneció en silencio. Su mirada nunca vaciló. No había miedo en sus ojos, ninguna desesperación, solo una calma. Inquietante lo puso nervioso, aunque se negó a mostrarlo hablar. Ordenó con voz baja y amenazante: «¿Qué estás pensando?». Los labios de Nera se curvaron ligeramente, casi imperceptiblemente. «Estoy pensando, humano, que eres más esclavo que yo». El agarre de Ren en la cadena se apretó. «¿Qué dijiste?». Pero ella no ofreció más palabras, simplemente permaneció en silencio como siempre, su presencia carcomiendo algo profundo dentro de él. Esa noche cuando Ren se retiró a su tienda, sus palabras resonaron en su mente: «Más esclavo que yo». ¿Cómo podría un alienígena, un esclavo, atreverse a decir algo así? Los días pasaron, pero la presencia de Ner continuó inquietando a Ren. Ella realizó cada tarea que le asignó sin dudarlo, pero nunca mostró sumisión. Ella no rogó, ella no lloró, y nunca apartó la mirada cuando él le habló. Había una fuerza en ella que lo irritaba y lo intrigaba en igual medida en medio de la noche, después de otro día agotador en el campo de batalla. Ren se sentó solo en su tienda, afilando su espada a la tenue luz de una linterna. Afuera del campamento estaba en silencio, salvo por el ocasional y distante grito de guerra. Su mente vagó hacia Nera nuevamente, a la forma en que había caminado por el campamento humano con una especie de dignidad, como si la cadena alrededor de su muñeca fuera una ocurrencia de último momento. De repente sintió una presencia. Nadie estaba de pie en la entrada de la tienda. Su silueta enmarcada por la pálida luz de la luna. No la había escuchado acercarse, y eso en sí mismo lo puso nervioso. La mano de Ren fue reflexivamente a su arma, pero él no. TRW. «No te llamó», dijo su voz. «Groove, no tenías que hacerlo», respondió suavemente, adentrándose más en la tienda. «Pero estabas preocupado», su calma lo calificó. «¿Y qué sabrías tú de eso?». Los ojos de Nera brillaron en la oscuridad mientras se sentaba frente a él. «Sin invitación, pero sin inmutarse. Sé que tu guerra no es solo contra mi gente, sino contra algo dentro de ti». Los ojos de Ran se entrecerraron. «Hablas con acertijos». «No tengo tiempo para esto», pero ella no se detuvo. «Luchas por una causa en la que no crees. Usas tu armadura como una segunda piel, pero es solo un escudo para la verdad. Te niegas a enfrentarte a la lluvia suficiente», ladró levantándose sobre sus pies, imponiéndose sobre ella. «Eres mi esclava. No tienes derecho a hablarme así». Nera lo miró a los ojos sin pestañear. «Entonces golpéame.
Si eso es lo que crees. La mano de Ren se cernió sobre la empuñadura de su espada, pero no pudo obligarse a desenvainarla. Su desafío despertó algo en él. Algo que había enterrado profundamente. Algo que no quería reconocer. En lugar de golpearla, se dio la vuelta. Vete, déjame. Pero Nera no se movió. No siempre podrás huir de la verdad. Rentvik. Sus palabras permanecieron en el aire mucho después de que ella se hubiera ido. Los días siguientes fueron una batalla, y sangró él. Las fuerzas humanas presionaron más profundamente en territorio Sakin y Ren condujo a sus soldados con brutal eficiencia, pero sin importar cuántas victorias reclamaran, no podía sacarse de la cabeza las palabras de Nera una tarde, mientras las fuerzas humanas celebraban otra dura batalla. Ren se paró en las afueras del campamento, mirando el paisaje alienígena. Nira se le acercó sus pasos suaves en el suelo agrietado. Otra victoria, dijo su voz carente de emoción. Ran no respondió de inmediato, miró a lo lejos perdido y pensó, ¿por qué te quedas en silencio? ¿Por qué no luchas? Rebélate contra mí. Los ojos de Nera parecieron atravesarlo porque no hay necesidad. Yo sé la verdad y esa verdad es más fuerte que cualquier cadena. ¿Y qué verdad es esa? Preguntó Rain, su tono amargo. Que esta guerra te destruirá más de lo que nos destruirá a nosotros. Dijo simplemente, no luchas por la libertad o la justicia, sino por el dominio conquistas, pero pierdes pedazos de ti mismo con cada victoria. Gran apretó los puños. No me conoces. Sé suficiente, respondió. Lo veo en tus ojos, en la forma en que te comportas. Ya has perdido la guerra. Que importa sus palabras. Dolieron más que cualquier golpe que había recibido en el campo de batalla por primera vez en años. Ren sintió la duda arrastrándose en su mente. ¿Podría tener razón si él hubiera perdido de vista por lo que estaba luchando? Se giró para mirarla, su voz baja pero aguda, y ¿qué quieres que haga? ¿Volverme contra mi gente? La expresión de Nerk se suavizó. Quiero que veas la verdad por ti mismo, solo entonces podrás decidir. El mundo de Ran se estaba desmoronando. Cada palabra que N hablaba socavaba los muros que había construido alrededor de su conciencia, la guerra que lo había definido, la lealtad que tenía hacia su gente. Todo parecía vacío. Ahora había sido criado en una cultura que valoraba la fuerza, la conquista y la dominación, y en su mundo no había lugar para la misericordia, sino el silencioso. Desafío de N, su espíritu inquebrantable, lo hizo cuestionar todo mientras estaban en la tenue luz del campamento. Ren sintió el peso de sus decisiones presionándolo. Nerra todavía estaba encadenada, pero en todos los sentidos que importaban. Ella era libre. Ahora se dio cuenta de que las cadenas eran un símbolo no de su cautiverio, sino de su ella. Había enfrentado la muerte, la esclavitud y la humillación todavía. Aquí ella permaneció inquebrantable, mientras él, el llamado guerrero, se sentía como si se estuviera ahogando en la duda. ¿Crees que puedo simplemente alejarme de esta lluvia? Preguntó con voz tensa. ¿Puedo darle la espalda a todo por lo que luché? Mi gente espera lealtad, esperan que sea un guerrero. Ojos plateados agudos e inquebrantables lo atravesaron. Tu gente espera que sigas, no que lideres, dijo suavemente. Pero un verdadero guerrero lucha por lo que es correcto, no por lo que es fácil. Sus palabras dolieron, porque en el fondo Ren sabía que ella tenía razón toda su vida. Le habían dicho por qué luchar, quién era el enemigo y cómo sobrevivir. Pero ahora, de pie aquí con esta mujer alienígena, no podía ignorar la persistente comprensión de que tal vez había estado luchando en la batalla equivocada todo el tiempo. El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por los sonidos distantes del campamento preparándose para la noche. Los soldados del reinado estaban cansados de su última victoria, ajenos a la guerra que se desataba dentro de su comandante. Finalmente habló con su voz áspera pero llena de incertidumbre. Si te libero, ¿qué pasa entonces? ¿Me convierto en un traidor a mi propia especie? No puedo simplemente alejarme de la guerra Nera.
Inclinó la cabeza ligeramente. Su mirada se suavizó como si pudiera ver la confusión en su corazón. «No tienes que alejarte de la guerra», respondió. «Pero necesitas elegir qué tipo de guerrero quieres ser. ¿Lucharás por el poder y la destrucción o lucharás para terminar el ciclo de violencia?» El pecho de Rain se apretó la simplicidad de sus palabras. Lo golpeó más fuerte que cualquier golpe que había recibido en el campo de batalla. Había pasado su vida luchando, pero nunca se había detenido a preguntar por qué ahora. La respuesta parecía más importante que nunca. En ese momento Ren se dio cuenta de que estaba parado en una encrucijada. Podía continuar por el camino de la violencia y la destrucción, liderando a su gente en una guerra que no tenía un final real, o podía forjar un nuevo camino, uno que no involucrara cadenas o sangre, pero las consecuencias de esa elección lo aterrorizaban. «No sé si puedo hacer esto», admitió su voz apenas por encima de un susurro. La vulnerabilidad en su tono era extraña incluso para él mismo. «Puedes decir con firmeza, ya has empezado a llover». La miró a los ojos y vio algo que había estado extrañando durante tanto tiempo. Espero que fuera frágil, pero estaba allí esperando a que él se acercara y lo agarrara. Pero la esperanza por sí sola no era suficiente para cambiar su destino. Tendría que actuar y eso lo aterrorizaba más que cualquier enemigo al que se había enfrentado en el campo de batalla. «Si te libero», corrió, dijo con cuidado. «No hay vuelta atrás. Me perseguirán por esto. ¿Te das cuenta de que no lo haces?» Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Nunca pedí que te liberaras. Te pedí que eligieras». Su respuesta tomó a Ren con la guardia baja. No se trataba de las cadenas. No se trataba de la guerra. Se trataba de él. Ella lo estaba obligando a confrontar la esencia de quién era. No solo un guerrero, sino un hombre que tenía el poder de decidir su propio destino. Corrió. Se quedó allí. El aire frío de la noche mordía su piel. Su mente corría a través de las posibilidades. El peso de su espada, su armadura y su deber lo presionaban como una fuerza física, pero por primera vez no se sentía atrapado por «haré mi elección», dijo finalmente su voz. Resuelta dio un paso adelante, alcanzando la cadena que ataba a NRA al poste. Sus dedos se demoraron sobre el broche temblando ligeramente. Este era el momento que lo definiría a los ojos de Nera. Nunca dejaron los suyos, y cuando la cadena cayó al suelo con un ruido metálico, Ren sintió que algo se levantaba de su pecho. Había elegido, pero no estaba lejos de terminar. «Eres libre», dijo Ren. Su voz ahora firme, pero su corazón todavía latía con incertidumbre. «Pero tenemos que irnos juntos». Nera asintió con su expresión ilegible. «Entonces vámonos», mientras se movían silenciosamente por el campamento. Ren sabía que no habría vuelta atrás su decisión. Encendería una tormenta de fuego. Su gente vería sus acciones como traición y las consecuencias serían rápidas y brutales. Pero por primera vez, Ren sintió que estaba luchando por algo, que importaba algo más grande que el ciclo interminable de guerra con Nera a su lado. Desaparecieron en las sombras de la noche, dejando atrás el mundo que los había formado a ambos y dando un paso hacia lo desconocido. Pero mientras caminaban, Ren no podía deshacerse de la sensación que esto era solo el comienzo. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora era su guerra para pelear en sus propios términos. La elección había sido hecha, pero la batalla más difícil aún estaba por delante, y en el fondo Ran sabía que lo que viniera después cambiaría todo el aire. De la noche se sentía pesado, mientras Ren y NRA se movían rápidamente a través de los bosques oscuros más allá del campamento. Cada paso que daban se sentía como un eco de la elección que había hecho reverberando a través del silencio. El pulso de Ren latía en sus oídos, sus sentidos se agudizaron. No podían darse el lujo de reducir la velocidad o cometer un solo error. El campamento pronto se daría cuenta de que Nerra se había ido, y una vez que lo hicieran, no habría forma de detener a los hombres cazar los pensamientos de Rain. Corrieron. Había cruzado la línea desafiado todo lo que había conocido durante años sus camaradas, no sus enemigos. Ahora nunca lo entenderían para ellos. Nero era solo,
Otro prisionero alienígena, un símbolo de la guerra, que lucharon para Ren, se había convertido en algo mucho más, un despertar. ¿Estás seguro de que conoces el camino?, preguntó Nera en voz baja, su voz firme a pesar de su prisa. Pace sí, respondió. Ran, hay un sistema de cuevas a un día viajar desde aquí. Debería darnos cobertura, pero necesitamos seguir moviéndonos. Nera asintió con sus pasos ligeros y silenciosos. Incluso mientras seguía el ritmo de él para alguien que había estado cautiva, era sorprendentemente fuerte y resistente. Se movía con determinación y determinación grabada en sus rasgos mientras escalaban una colina rocosa. Ren miró hacia el campamento ahora. Era apenas visible. Solo un débil resplandor en la distancia podía sentir la tensión en su cuerpo, aliviándose ligeramente. Pero la sensación de peligro seguía siendo aguda. Aún no estaban fuera de esto. Necesitaremos suministros, dijo Nera, su voz rompiendo el silencio. ¿Qué tan lejos está el puesto de avanzada más cercano? Rin dudó demasiado para arriesgarse. Tendremos que confiar en lo que podamos encontrar en la naturaleza. Sé cómo sobrevivir aquí afuera. NRA lo miró de reojo. No me preocupa sobrevivir. Me preocupa lo que pase cuando nos alcancen. La mandíbula de Rain se tensó. Tenía razón. No era una cuestión de si su forma de camaradas merven tras ellos, pero cuando supo cómo operaba su gente. Implacable e implacable, comandante volviéndose traidor, enviarían a sus mejores cazadores a rastrearlo y no se detendrían hasta... «Tenerlo vivo o muerto no tienes que quedarte», dijo Ren. Después de un momento, su voz baja. «Podrías seguir tu propio camino. Ya te liberé». Nera dejó de caminar por un breve segundo. Sus ojos se encontraron con los de él. «No me liberaste», dijo en voz baja. «Tomaste la decisión de cambiar todo. No te voy a dejar enfrentar las consecuencias. Solo, Bran». No respondió de inmediato. El peso de sus palabras se apoderó de él, llenándolo con una extraña sensación de gratitud y responsabilidad. Él había comenzado esto, pero Nera tenía razón. Ya no estaba solo en esto. Continuaron en silencio. Los sonidos del bosque se hacían más fuertes a medida que se adentraban más en el desierto. Las horas pasaban y el cansancio comenzaba a apoderarse de las extremidades de Rain. Pero lo hizo a un lado, concentrándose en mantenerlos en curso. De repente, un crujido en la distancia lo hizo congelar sus instintos. Patearon su mano alcanzando la empuñadura de su espada. Le hizo un gesto a Nera para que se quedara detrás de él mientras escaneaba los alrededores, entrecerrando los ojos. Era débil pero inconfundible. El crujido de pasos sobre hojas secas. Alguien los estaba siguiendo. «Ya vienen», susurró Ren, con el corazón palpitante. Nera se tensó a su lado, sus ojos plateados se entrecerraron. «¿Cuántos?» «No sé», respondió Ren, con la voz tensa, «pero están cerca». Sin decir otra palabra, comenzaron a moverse, de nuevo, esta vez a un ritmo más rápido. La urgencia de la persecución hizo que su sangre bombeara y el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Cada rama que rompían bajo sus pies se sentía como un faro para sus perseguidores. Cada respiración como un indicio mientras se acercaban a la entrada del sistema de cuevas. Ran había mencionado que disminuyó la velocidad, mirando por encima del hombro. El bosque se quedó quieto por un momento, pero el silencio era engañoso. «Tendremos que dividirnos». «Dentro», dijo Ran rápidamente haciendo un gesto hacia la entrada oscura y abierta. «Los confundirá si no saben qué túnel tomamos. Encuéntrame más profundo donde la cámara principal se divide en 3 caminos. Dejaré marcas en el camino». NRA dudó solo un instante antes de asentir. «Ten cuidado tú también», respondió Ren. Entraron en la cueva. Hace frío, el aire húmedo. Los inundó la oscuridad, los tragó por completo,
y pronto pudieron escuchar los débiles ecos de pasos rebotando en las paredes. La lluvia se movió rápidamente dejando pequeñas marcas casi imperceptibles a lo largo de las paredes, con su cuchillo mientras navegaba por los túneles laberínticos. El tiempo se estiraba cada segundo, sintiéndose como una eternidad. Los cazadores no estarían muy lejos, y en estos espacios, reducidos, el riesgo de confrontación era aún mayor. De repente Ren escuchó un sonido de pasos demasiado cerca para su comodidad. Se agachó en un estrecho pasaje lateral. Su corazón se aceleró mientras se presionaba contra la piedra fría. Los pasos se hicieron más fuertes, reverberando en las paredes. No era solo una persona. Eran varias. Estaban aquí. Agarró su espada con fuerza, listo para lo inevitable. Su respiración se hizo más lenta a medida que la tensión crecía. Su mente corría a través de planes de escape, pero no había tiempo para una estrategia elaborada. Esto se reduciría al instinto mientras los pasos drew más cerca. Ren podía ver los débiles contornos de figuras moviéndose en la tenue luz de la cueva. Sus antiguos camaradas. Reconoció sus uniformes, su postura. Eran metódicos, escaneaban cada grieta, cada sombra corría tensa, esperando el momento perfecto para atacar. No quería matarlos, ya había tomado esa decisión, pero no podía dejar que lo capturaran, no podía dejar que arrastraran a Nerra de regreso. Justo cuando uno de los soldados se acercaba al estrecho pasaje donde se escondía, Ren actuó con un movimiento rápido. Agarró al soldado por detrás, le tapó la boca y lo empujó hacia las sombras antes de que pudiera hacer un sonido. El hombre luchó brevemente, pero Ren se mantuvo firme dejándolo inconsciente. Los otros soldados no lo habían notado. El corazón de Ren latía con fuerza en su pecho mientras se adentraba rápidamente en la cueva, asegurándose de que su camino lo llevara de regreso hacia donde había acordado encontrarse con Nera. Pero justo cuando llegó a la cámara principal, una voz sonó detrás de él, una voz que reconoció. «Ren, sé que estás aquí». Era Beric, su segundo al mando. Su sangre se heló. Beric no era un soldado. Cualquiera era uno de los hombres más peligrosos en sus filas. Su guerrero experimentado, y alguien a quien Ren una vez había llamado amigo. «No puedes correr para siempre». «Ren Beric», llamó su voz resonando por la cámara. «Nos traicionaste. Traicionaste todo». Ren apretó la mandíbula entrando en las sombras. Él sabía que este momento llegaría. La cacería había terminado. Ahora, era una lucha por la supervivencia. Ren se quedó inmóvil en las sombras, su respiración superficial y controlada. La voz de Vic resonó por la cueva enviando escalofríos por su columna vertebral. El hombre era implacable, un soldado que nunca se rindió ante un objetivo una vez encerrado. «¿Sé por qué lo hiciste, Renver?», continuó su tono bajo, casi conversacional. «Siempre tuviste un punto débil por la semana. Siempre fuiste el que hizo preguntas. Pero eso no hace que esto esté bien». Corrió. Se presionó contra la fría pared de piedra. Su mente acelerada no tenía deseos de pelear Beric, pero sabía que hablar para salir era imposible. El silencio opresivo de la cueva solo aumentó la tensión cada segundo, alargando el inevitable enfrentamiento. Beric no estaba allí para negociar, estaba allí para capturar o matar. El sonido de las botas de Vic resonó en la cámara, cada paso calculado y deliberado. Él tampoco estaba solo. Ren podía oír el leve arrastrar de otros soldados, moviéndose en formación, buscando metódicamente cada centímetro de la cueva. El tiempo se estaba acabando. De repente, un susurro detrás de él hizo que Ren se diera la vuelta. Nerra apareció de uno de los túneles laterales, sus ojos agudos mientras miraba entre él y los soldados que se acercaban. «Tienes que irte», susurró Ren. Su voz pilluelo, pero bajo Nida negó con la cabeza. «No te voy a dejar, los mantendré a raya», insistió Ren apretando el agarre en su espada. «Todavía puedes escapar, encuentra el otro lado de la cueva. Hay un camino oculto que conduce al río, síguelo y estarás a salvo». Pero Nerra no se movió, en cambio se acercó, sus ojos plateados feroces. «No te voy a abandonar». «Ren, no.
Me abandonaste. El pecho de Rain se intensificó ante sus palabras. No había tiempo para discutir. Podía oír la voz de Berk acercándose la casa, acercándose a ellos. Voz de Ren Berk retumbó a través de la cámara, ahora mezclado con impaciencia. Deja de esconderte, Sal. Y tal vez haré esto rápido. No me hagas arrastrarte de vuelta como un animal, Rain. Respiró profundamente. No podía. Seguir corriendo, esto era todo. Quédate detrás de mí, le murmuró a Nera mientras avanzaba hacia las amplias extensiones de la cámara principal. Beric estaba de pie al otro lado, flanqueado por otros 3 soldados. Sus agudos ojos azules se fijaron en Ren en el momento en que apareció, y una lenta y fría sonrisa se extendió por su rostro. Se veía exactamente como Ren recordaba, alto de hombros anchos, con la misma presencia inquebrantable. Pero ahora había algo más oscuro en su mirada, una determinación fría que envió un escalofrío por la columna de Ren. ¿De verdad crees que puedes ganar esto, Ren Beric? Preguntó su voz resonando a través de la caverna. Siempre has sido idealista, pero esto es una locura. Has traicionado a tu propia especie por un extraterrestre. ¿Por qué la mandíbula de Rain se tensó? Pero no respondió de inmediato. En cambio, niveló su mirada. Miró a Beric manteniendo su postura firme. No traicioné a nadie, dijo Ren. Finalmente su voz firme. Simplemente dejé de mentirle. Yo mismo, Beric. La sonrisa se desvaneció, su expresión endureciéndose. Dejaste de ser un soldado. Dejaste de ser uno de nosotros. La elegiste a ella sobre tu gente. Elegiste lo que era correcto. Ren respondió, su tono inquebrantable. Esta guerra ya no se trata de proteger a nuestra gente, se trata de control sobre dominación. Nos hemos convertido en los monstruos contra los que una vez luchamos. Por un momento la cara de Vic parpadeó con algo duda tal vez, pero se fue en un instante reemplazado por fría resolución. Siempre has sido demasiado suave, muy burlón, desenvainando su espada, demasiado emocional. Por eso nunca fuiste hecho para esto. Rain sacó su espada sintiendo el peso de ella en su mano. Esta no era la forma en que había querido que terminaran las cosas. Beric había sido su amigo una vez, alguien con quien había luchado durante años, pero ahora estaban en lados opuestos de un abismo infranqueable. Última oportunidad. Corrió Beric, dijo su voz baja y peligrosa rendición. Todos te aceptan y tal vez el consejo te muestre misericordia, pero si sigues resistiendo. Los ojos de Rain parpadearon hacia Nera de pie detrás de él. Con la mirada firme, él ya había tomado su decisión. No me rendiré, dijo Ren suavemente. No a ti, no a ellos. La expresión de Berk se oscureció. Entonces elegiste la muerte. Sin decir otra palabra, Beric se lanzó hacia adelante. Su espada brilló en la tenue luz de la cueva. Rain apenas tuvo tiempo de reaccionar. Levantó su espada para bloquear el golpe. La fuerza del golpe envió una onda de choque a través de su brazo, pero se mantuvo firme. Sus pies se clavaron en el suelo. El choque de acero resonó en la cámara mientras los 2 hombres intercambiaban golpes, cada golpe más rápido y más preciso que el anterior. Beric era un luchador hábil, uno de los mejores en sus filas, pero Ren conocía sus movimientos, conocía sus patrones. Había luchado a su lado el tiempo suficiente para anticipar cada ataque, pero Beric era implacable. Sus golpes se volvían más agresivos, más brutales. Rain luchó por mantener el ritmo. Sus músculos se tensaban con cada parada. Podía sentir la fatiga instalándose. El peso de la persecución lo alcanzaba. Un desmayo repentino de Beric atrapó a Renoff en guardia y antes de que pudiera recuperarse, la espada de Vic lo cortó en el costado. El dolor estalló en su cuerpo, pero Beric se sintió abrumado por la ira de Renoff. Ren apretó los dientes negándose a gritar, ¿esto es todo lo que has hecho? SC corrió. Beric se burló con su voz fría. Ni siquiera lo estás intentando. Corrió, se tambaleó hacia atrás, agarrándose el costado mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. Su visión se nubló por un momento, pero se obligó a concentrarse. No podía permitirse el lujo de flaquear ahora con un repentino estallido de energía. Ren se lanzó hacia adelante. Su espada apuntó directamente al pecho de Beric. Lo paró, pero Ren fue más rápido esta vez, deslizándose por su defensa y asestando un fuerte golpe en
Su brazo, Beric, gruñó de dolor. Su mano de espada vaciló por solo un segundo. Era todo lo que Ren necesitaba con un golpe decisivo final. Ren tiró la espada de Beric de su mano y presionó su espada contra su garganta. Los dos hombres se quedaron allí respirando pesadamente. La tensión entre ellos, palpable, los ojos de Beric ardían de ira, pero había algo más allí, también incredulidad. ¿Realmente vas a matarme, Ren? Después de todo, el agarre de Ran en la empuñadura de su espada se apretó su corazón. Latía con fuerza en su pecho. Había Beric a su merced, todo lo que haría falta. Era un movimiento. Y el hombre que lo había cazado, lo traicionó. Se habría ido. Pero Ren vaciló. Miró a Beric y vio no solo al enemigo en el que se había convertido, sino al amigo que alguna vez había sido. La guerra los había cambiado. Ambos torcieron sus caminos en algo irreconocible. «No voy a matarte», dijo Ren en voz baja, bajando su espada. «Ese no es quien soy». Beric lo miró en estado de shock. Su pecho subía y bajaba con respiraciones dificultosas por un momento. Ninguno de los dos habló. Luego, desde atrás, el sonido de pasos que se acercaban rompió el silencio. Venían más soldados. Tenía que actuar. «¡Rápido! ¡Sal de aquí!», dijo Beric corriendo, dando un paso atrás y no vengas a buscarme otra vez. Beric lo miró con los ojos llenos de emociones conflictivas, pero no dijo nada. Lentamente se giró y desapareció en las sombras de la cueva. Ren lo vio irse, su corazón pesado. Había perdonado a Beric, pero la guerra estaba lejos de terminar y ahora tenía que proteger a Nerra y a sí mismo de lo que viniera después. «Gren». La voz de Nerra cortó el silencio, suave pero firme. Se giró para mirarla. Su costado todavía palpitaba de dolor. «Tenemos que movernos», dijo su voz caballo. «Los otros están cerca, pero Nerra no se movió. En cambio dio un paso adelante, su expresión ilegible. «Lo perdonaste», Ren asintió. «Matarlo no habría cambiado nada. No soy como ellos». La mirada de Nerd se suavizó. «No lo eres por un momento», se quedaron allí en la tenue luz de la cueva. Los sonidos de la persecución se hacían más débiles en la distancia. Habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. «Lo superaremos», dijo Ren en voz baja, sus ojos encontrándose con los de ella. Nerd asintió, su expresión resuelta juntos. Ren y Nerd se movieron rápidamente a través de la cueva, sus pasos apenas audibles sobre los ecos distantes de los soldados que todavía los buscaban. Las paredes a su alrededor parecían cerrarse en la oscuridad, presionando contra ellos como el peso de las decisiones que habían tomado Rainside. Quemó donde Beric lo había herido, pero dejó el dolor a un lado. No tuvieron tiempo para descansar. «¿Estás bien?», preguntó Nerd, su voz baja pero llena de preocupación. Ran le dio un rápido asentimiento, aunque el dolor lo roía con cada paso. «Estaré bien. Tenemos que seguir moviéndonos». Los dos se apresuraron más profundamente en la cueva, navegando por los estrechos pasajes, con instinto en lugar de vista, corrieron. Podían sentir el pulso del planeta a su alrededor, los sutiles trímeros de una corteza cambiante, el aire fresco de los arroyos subterráneos. Estaban cerca del camino oculto que había mencionado antes, el que los llevaría al río y con suerte a la seguridad. Pero incluso mientras seguían adelante, los pensamientos de Rain estaban consumidos por lo que acababa de pasar con Turk. Había dejado ir a su antiguo amigo, eligiendo la misericordia sobre la venganza. En ese momento, había sentido una profunda sensación de alivio, pero ahora que el peligro inmediato había pasado, la duda se deslizó si había cometido un error. Se reagruparía Beric y vendría tras ellos de nuevo más decidido que antes. O lo había perdonado, había plantado una semilla de cambio en su corazón. No había respuestas fáciles. «Ya no estamos casi ahí», dijo Ren. Su voz tensa cuando llegaron a un cruce en la cueva, señaló a la izquierda, donde un estrecho túnel descendía por ese camino. «Conduce al río Nera», vaciló mirando por encima de su hombro.
¿Qué pasa con el soldado Ers? Seguirán buscando, no se detendrán. Su agarre se aprieta en su espada. Lo sé, pero ahora todo lo que podemos hacer es escapar. Descubriremos el resto cuando estemos a salvo. Los dos se deslizaron dentro del túnel. Las paredes se estrecharon hasta que tuvieron que agacharse para avanzar. El sonido del agua corriendo se hizo más fuerte. Un rugido constante que creció mientras descendían. Rain sintió el aire frío y húmedo golpear su rostro cuando el túnel se abrió hacia una vasta caverna subterránea, iluminada por el pálido resplandor de hongos bioluminiscentes. Aferrado a las rocas, un río surgió a través del centro de la caverna. Su corriente es fuerte y rápida. Esto es, dijo Ren, su voz apenas audible sobre el agua. Si seguimos el río abajo, nos sacará de aquí. Nera asintió, pero permaneció en silencio. Su expresión era pensativa mientras se preparaban para entrar al agua. Su mirada se desplazó hacia Ren. Sus ojos plateados buscaban en su rostro. ¿Qué harás, Ren, después de esto? Ren vaciló, sorprendido por la pregunta que no había pensado. Beyond Survival no había permitido. Él mismo. Pero ahora que estaban al borde de escapar, la enormidad del futuro pesaba sobre él. No podía regresar con su gente. Había cortado ese vínculo en el momento en que eligió proteger a la NRA. Pero, ¿a dónde podía ir? ¿A dónde pertenecía alguien como él atrapado entre Between Worlds? No lo sé, admitió su voz tranquila. Nunca planeé esto. Solo quería hacer lo correcto. Nera lo estudió por un momento y luego sonrió levemente. Lo hiciste y pase lo que pase después. No lo enfrentarás solo. La calidez en sus palabras tomó a Ren por sorpresa, y por un breve momento, el miedo y la incertidumbre que lo habían estado carcomiendo se desvanecieron. Le dio un asentimiento de gratitud y luego se voltearon hacia el río juntos, esperaron en el agua, la corriente helada tiraba de sus piernas mientras comenzaban su viaje río abajo. Pero justo cuando entraron al río, un ruido repentino resonó en la caverna, un estrépito metálico agudo seguido de pasos apresurados. El corazón de Rain se hundió. Los soldados los habían encontrado. Corrió, gritó agarrando el brazo de Nera y tirando de ella más profundamente en el río. Chapotearon en el agua. Movimientos frenéticos mientras corrían hacia el otro extremo de la caverna. Los gritos de los soldados se hicieron más fuertes, sus pasos golpeando contra la piedra mientras se acercaban. Rain miró por encima de su hombro, sus ojos se entrecerraron cuando vio a un grupo de soldados aparecer en la boca del túnel. Acababan de emocionarse, levantaron sus armas, sus láseres cortando la oscuridad como rayos de luz abrasadores. «Vete, Nera, Ren», instó su voz tensa. «Los mantendré a raya, no, NRA», protestó sus ojos, abiertos por el miedo. «No te voy a dejar». Pero Ren ya había tomado su decisión. Se giró para enfrentar a los soldados, su espada brillando en la penumbra, mientras se preparaba para hacer su última resistencia. No había tiempo para pensar, solo tiempo para actuar. No podía dejar que se llevaran a Nera. No lo haría el primer soldado. Se abalanzó sobre él. Pero Ren estaba listo. Sid dio un paso al ataque y bajó su espada en un movimiento rápido y preciso. El soldado se desplomó en el suelo, pero venían más demasiados para que Ren luchara solo. «Vete», Ren gritó, de nuevo su voz ronca por la desesperación. Ahora por un momento, Nera vaciló sus ojos. Se llenaron de angustia. Pero luego se giró y corrió desapareciendo en las sombras, en el otro extremo de la caverna. El corazón de Rain picó mientras la veía irse, pero sabía que era la única forma que tenía de sobrevivir. Tenía que vivir. Los soldados avanzaron sus armas en alto. Rain se preparó para el ataque, sus músculos se tensaron mientras se preparaba para lo inevitable. Pero justo cuando los soldados se acercaron, en un rugido ensordecedor, llenó la caverna, el suelo tembló bajo los pies de Ran, y el río se agitó, su corriente se volvió salvaje y violenta. La cueva comenzó a derrumbarse, las paredes se agrietaron y se desmoronaron, mientras enormes rocas caían del techo.
Los soldados se apresuraron en pánico, sus gritos se perdieron en el caos. Los ojos de Ren se abrieron en estado de shock cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El planeta inestable y volátil se estaba desgarrando, sin dudarlo. Ren se giró y corrió hacia el final del río. El suelo tembló debajo de él. Mientras la cueva se derrumbaba a su alrededor, rocas cayó en una cascada de destrucción y la corriente del río arrastró, sus piernas amenazando con hundirlo, pero Ren no se detuvo, no pudo. Con un último estallido de fuerza, Ram saltó hacia la salida justo cuando la caverna detrás de él se derrumbó en la oscuridad. El rugido de la cueva que se derrumbaba resonó en sus oídos, pero Ren no miró hacia atrás. No podía. Nero estaba delante de él en algún lugar de la oscuridad y tenía que encontrarla. El río lo arrastró hacia adelante llevándolo a lo desconocido, y cuando lo último de la cueva se derrumbó detrás de él, Ren se dio cuenta de que este no era el final, era solo el comienzo.